Muy bien. El gozo en la exposición bíblica. Cuando abrimos la carta, notaréis que Pablo está pendiente también de ese tema en Filipenses. Aunque yo voy a utilizar otro texto en otro lado, llego al capítulo 1 y leo estas palabras. Capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y Evangelio no es simplemente el hecho religioso de la extensión del mensaje de Cristo, es el mensaje de Cristo en sí. Por tanto, está empeñado en el Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El Evangelio produce un estilo de vida que hace patente la realidad del Evangelio que predicas. Permíteme, antes de entrar en el tema, recordarte esto. No se te ocurra predicar nunca nada que no estés dispuesto a vivir. Porque eso es un mal testimonio para el Evangelio. Yo no puedo hablar de amor de Dios si no amo entrañablemente a mi esposa. ¿Está claro? Por tanto, de manera que mis prisiones han hecho patente en el pretorio y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más ¿a qué? A hablar la palabra. Porque el Evangelio para Pablo no es un mensaje de 4 puntos. Primero, eres pecador, Dios salva a los pecadores, cree en Cristo, haz alguna manifestación, no sé qué, y ya eres salvo. No. Eso lo tenemos que usar cuando en la calle un autobús atropelló a una viejita y le queda 1 minuto y medio de vida. Dile las 4 cosas elementales, pero no más. Para la iglesia y para la evangelización del mundo, Pablo dice que hay que predicar el mensaje ¿de qué? De la cruz. La doctrina de la cruz. No hay mensaje bíblico que no sea doctrinal. Un mensaje que no es bíblico no es mensaje. Es simplemente un discurso. Y un discurso que sale no del pensamiento de Dios, sino del pensamiento del hombre. Y eso siempre es grave cuando se habla de evangelio. Y añade, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, etcétera, etcétera. Otros anuncian a Cristo por contención, pero otros por amor. Ahora, cuando hablamos de la importancia de la exposición bíblica, yo creo que no tengo que decir nada de esto al principio, ¿verdad? ¿Crees que es importante la exposición bíblica? Primera pregunta que quiero hacer. ¿Crees en la inspiración plenaria de la Biblia? ¿Crees que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿Lo crees o no? Entonces yo quiero dialogar como ayer, porque no es un sermón, es un diálogo. Quiero dialogar con mis hermanos pastores. ¿Crees que la Biblia entera es palabra de Dios? ¿La has predicado entera en la Biblia, en la iglesia? Hay iglesias que nunca han oído la exposición de Levítico. Si tú no enseñas Levítico, nadie puede entender Hebreos. ¿Y cuántos han predicado en la iglesia el cantar de los cantares? Y ahora dices Sofonías 1:2. Y la congregación abre así de grande los ojos. Malaquías 1:6. Abdías parece más una enfermedad que un libro de la Biblia. No se predica la Biblia. Y a medida que tú vas reduciendo la extensión de la exposición bíblica, caes en el problema del evangelio light. ¿Tú sabes lo que es light? Coca-Cola es más dañina que la Coca-Cola. Bébete la Coca, no la bebas
Nunca. O si bebes Coca-Cola, bebe una Coca-Cola como Dios manda, hombre. Azúcar light. ¿Es azúcar o no es azúcar? Mantequilla light. ¿Lo has visto alguna vez? Pero si la mantequilla es la grasa de la leche, ¿cómo va a ser light? A mí a veces Susana, que me cuida, no está, no me oye, me cuida esmeradamente y me hace pasar hambre. Esto, me compra mantequilla light y yo la veo y le digo, mira, no me des mantequilla, pero no me des mantequilla light. Yo no quiero no quiero grasa de automóvil, quiero mantequilla. Bueno, Evangelio light es lo que está ocurriendo en la iglesia hoy, en donde el predicador toma un texto como pretexto para introducir el discurso y luego habla de lo que le da la gana menos del texto. Y esto trae una consecuencia. El predicador se sienta en su sillón de despacho y dice, ¿qué le voy a decir yo a mis oyentes mañana? No se te ocurra hablar de pecado, ni de vida santa, Simplemente dile que son muy buenos y muy agradables. Y acaríciale las orejas y deja que se vayan. Así puedes tener muchos convencidos, pero tendrás muy pocos convertidos. Y lo que yo estoy llamado es a obedecer el mandato de Jesús. Id por todo el mundo y predicad ¿qué cosa? Por favor, yo quiero oírlo de vosotros. ¿Predicad qué cosa? ¿Lo entiendes? Con artículo determinado. El único evangelio. Y es el evangelio que procede de Dios. Y como es de Dios, tú no puedes cambiar ese evangelio. Y cualquier evangelio que no sea el evangelio de Dios, dice Pablo, sea ¿qué? Anatema. Ahora yo me voy a segunda carta a Timoteo. Por favor, es el complemento al texto que leí antes. Busquemos ese versículo, a ver si alguien me lo puede leer, desde dónde está. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Te encarezco, te pongo bajo juramento delante de Dios, que prediques ¿qué cosa? A tiempo y fuera de tiempo, ¿qué cosa? La palabra. ¿Notáis esto? No se puede predicar en la iglesia otra cosa que no sea la palabra. Ahora, cuando hablamos de eso, el mandamiento es muy importante porque Pablo dice, te encarezco. Encarecer es un ruego con sentimiento. No le dice Pablo, te mando. ¿Podía decirlo Pablo? Sí, porque es apóstol de Cristo. Pablo está escribiendo la despedida espiritual, la segunda carta a Timoteo. Y está diciéndole a su querido hijo en Cristo, si no vienes a verme pronto, no me verás. Pablo está en una situación enormemente difícil. Tiene frío y no tiene una manta. Y está en Roma. ¿Necesita compañía? Sí. Todo viejo necesita compañía. Y no estoy hablando de mayores, de viejos. Yo me voy a incluir en ellos. Todos necesitan compañía. Y está solo. Los libros y el capote quedaron ¿en dónde? En Troas. Y Pablo le dice, cuando pases por allí, por favor, tráemelos. No tengo necesidad solo del capote para taparme. Necesito los libros. Los libros están hablando de partes de la Escritura.
¿Pablo necesita la Escritura? Claro. Y yo también y tú también. No podemos dejar de leer, meditar, orar en la Escritura. Es mi asignatura pendiente. Si alguien le pregunta a Susana, ¿cuántas horas dedica Samuel a la Biblia cada día? Ella os dirá, es una exagerada, dirá aproximadamente entre 6 a 8 horas diarias. ¿Es verdad eso? Sí. Entonces, ¿cómo dices que tienes necesidad de la Biblia? Porque yo dedico ese tiempo a la Biblia porque tengo que escribir un libro, tengo que predicar una conferencia, tengo que escribir un artículo, es mi instrumento de trabajo. Yo necesito ir a la Biblia con tiempo cada día, sin condiciones. Y abrir la Biblia y decirle a mi Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Los pastores estamos siempre muy sobrados de tiempo, ¿verdad? Y exentos de preocupaciones, ¿verdad? Me estáis mirando y dice, este debe ser un pastor celestial, porque los que estamos aquí tenemos poco tiempo y muchas preocupaciones. ¿Tienes tiempo para la Biblia o no? Pues la verdad que no mucho. Empieza a cortar cosas y dale tiempo a la Biblia. Cuando yo salí al ministerio pastoral a pleno tiempo, 38 años atrás, uno de los ancianos de aquella iglesia viene un día y yo estaba ahí en la puerta y me dijo, tengo aquí un aviso de correos para recoger un paquete. Dije, sí, muy bien. Me dijo, ¿podrías ir mañana a buscarlo? Le dije, no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo no voy a buscar un paquete a correos. ¿Tienes tiempo tú? Vete tú. Y si no, busca a alguien. Porque si yo cedo en eso y me voy a correos ese día, ¿qué ocurre al otro día? Termino pintando la puerta de la iglesia cuando tiene una raya. Y lo que yo necesito es tiempo para el ministerio y para la actividad pastoral. ¿Ocurre esto en vuestras iglesias a veces o no, hermanos? ¿O soy yo el único que me está pasando esto? Pablo escribe a un pastor de una iglesia, Timoteo. Está en Éfeso. Le ha dejado allí y él tiene un ministerio. Y Timoteo no tiene todos los dones del Espíritu. Y Timoteo tiene un carácter un tanto, ¿cómo diría yo? Asustadizo. Hay dos colaboradores de Pablo, Timoteo, que tiene miedo de enfrentarse con situaciones, y el tanque Sherman del equipo de Pablo, Tito. Te dejo ahí en Creta, olvídate, déjamelo a mí, yo lo arreglo. Ese es Tito. Timoteo le escribe a los corintios, si va Timoteo, por favor, no lo amarguéis, porque Timoteo es así. Pero lo que le dice Pablo en su despedida es buena organización en la iglesia, Timoteo. ¿Qué le dice? Lo único que tienes que hacer es predicar la palabra. Toda la Escritura. Yo vuelvo a recordaros, hermanos, y perdonadme que insista mucho en esto. Estamos en un tiempo en donde el liberalismo, que ha dado marcha atrás en organizaciones liberales, sigue manifestándose en el mundo evangélico. ¿Sabéis de lo que hablo cuando hablo de liberalismo? De estos que niegan que no es inerrante, que la Biblia no es toda la palabra y cosas de estas. Esto ha sido lo que originó la alta crítica hace poco, un siglo y pico, especialmente en Alemania. Y se han ido para allá y han negado autoría y mil cosas y ahora retroceden. ¿Por qué? Porque han encontrado que eso no es así. Una de las grandes bendiciones que tenemos hoy en día es la enorme cantidad de manuscritos bíblicos que están apareciendo.
Ya tenemos manuscritos del siglo II. Mira con qué proximidad estamos al texto original. No vamos a tener nunca el texto original, pero estamos muy próximos al texto original. Y todo esto ha echado por tierra muchísimo del liberalismo que se ha centrado especialmente en la teología humanista alemana. Ahora esos señores están volviendo a la neoortodoxia, diciéndonos, nos hemos equivocado. Los católicos romanos, conozco mucha gente de la Universidad Pontificia de Salamanca, una de las mejores universidades teológicas del mundo. Me encanta ir a la Pontificia. Oye, tú eres ecuménico, no. Pero me encanta ir a la Pontificia, ¿sabes? Porque, entre otras cosas, porque tienes una biblioteca con más de 100.000 volúmenes. No son 3, ¿eh? Yo llego allí con mi carné de la Universidad Pontificia y le digo al bibliotecario, quería leer algo de Schaeffer. ¿Me puedes traer la sistemática de Schaeffer? Ahí está. Porque están todos los escritos teológicos, católicos y no católicos. Pero quiero leer algo de Agustín. Ahí está. Bueno, dejémoslo ahí. Estos hombres de la Pontificia de Salamanca, que está en manos de jesuitas, y los jesuitas son los más técnicos de todo el sistema católico. Estos empezaron a negar historicidad. Entre otras cosas, negaron milagros de Cristo. Y vinieron a inventarse lo que los críticos pusieron hace tiempo del Jesús de la historia y del Jesús de la fe. El Jesús de la fe está inventado por los cristianos. El Jesús de la historia no coincide con el Jesús de la fe. Esto será esta gente. Y de pronto, hace 4 años, en la apertura de curso, el rector magnífico de la universidad dijo a los profesores, señores, si no creemos en la inspiración plenaria, no tenemos dónde sustentar la fe. Y están retrocediendo. Y mientras ellos retroceden, nosotros vamos en ese camino. Bueno, yo no, pero vamos en ese camino. Y ahí tienes algunos diciendo, bueno, es que la última parte de Marcos 16 no está en los originales. Vaya. Y el coma juanino tampoco está. Bien. Pero aunque no esté, la entidad de la parte final de Marcos se la da Mateo y Lucas. Tengo que predicar la palabra. ¿Cómo? Exponiendo la Biblia. Alguien me dice, bueno, es que la exposición bíblica, un ministerio expositivo es cansino. Bien. Puedes empezar en Génesis 1:1 y claro, si cada versículo de Génesis le dedicas 10 días, vendrá el Señor y no has expuesto toda la Biblia. Esto está claro. Pero hay un sistema de exposición bíblica más abreviado. En 5 años, la Iglesia no tiene razón de no conocer el 100% de la Biblia. En 5 años. Conocí al hombre, lo saludé un día, en una iglesia de Dallas, la Segunda Bautista de Dallas. Resulta que es muy interesante la historia del doctor Criswell. Un día, la iglesia se quedó sin pastor. También se quedan las iglesias sin pastor, ¿eh? Fíjate, se mueren los pastores. Bueno, otras veces se van cansados, pero este se murió. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comisión pro pastor. Y ahí las mentes más ilustres de la iglesia reunidas en concilio para buscar el pastor. Pero claro, un pastor para una number one no es muy fácil, ¿verdad? No. Mientras buscas a qué iglesia le puedes robar el pastor,
porque es lo mejor que puedes hacer. ¿Para qué volverte loco? ¿Sabes dónde hay uno? Vamos allá. Entonces se fueron a un seminario de Dallas, no al Dallas Teológica, al otro chiquito. Y le dijeron al rector del seminario, ¿podrías facilitarnos un predicador para el próximo domingo? Vamos a tener más o menos un tiempo de necesidad de 1 mes o 2 meses. ¿Puedes? Y dijo sí. Y le mandó al doctor Criswell. Y el doctor Criswell llegó el primer domingo y subió al púlpito. Y dijo, hermanos, Génesis capítulo 1. Y leyó el capítulo 1. Comentó el capítulo 1, bajó del púlpito y se fue. La gente, qué raro. Segundo domingo, Génesis capítulo 2. Tercer domingo, Génesis capítulo 3. Entonces la comisión pro pastor dijo, venga, si usted quiere seguir aquí mientras no tenemos pastor, no puede predicar aquí eso. Porque la iglesia está acostumbrada a temas sociales. Háblenos usted de lo que quiera, pero eso para un instituto. Cuarto domingo, Criswell subió al púlpito y dijo, hermanos, Génesis capítulo 4. Y mientras ustedes buscan el capítulo, yo quiero decirles que lo único que sé hacer es predicar la Biblia. Si no quieren que predique la Biblia, yo me voy. Quinto domingo, Génesis capítulo 5. Y claro, la gente empezó a sentir el impacto de la Biblia. Y le dijeron a la comisión pro pastor, no necesitamos otro pastor, que se quede este. 15 años después, Criswell predicó Apocalipsis 22. Y cuando terminó de predicar, ¿sabéis qué dijo? Próximo domingo, Génesis capítulo 1. Bueno, nos causa gracia, pero esta es la necesidad de la iglesia. No digo 15 años, pero necesitamos que la iglesia conozca la Biblia. ¿Cuántos de la iglesia? ¿Todos? Los mayores. ¿Y los niños? Esa es otra historia. A los niños démosle un librito y lápices de colores, son felices. Y pinten a Mickey Mouse. Ah, no, Mickey Mouse no. Vamos a pintar a Sansón, es igual. Pinten ustedes todo cuanto quieran, ¿son felices? Venga, llévele el librito a la mamá o al papá que vean lo lindo que su hijo hizo la figura. ¿Y la Biblia qué? Hace 10 años, primero, mi iglesia, la iglesia donde yo me congrego, no es mía, nuestra iglesia, hace 10 años hizo un alto en su marcha. La congregación en donde yo estoy tiene 147 años. Es la iglesia más antigua evangélica de la ciudad de España y una de las más de la ciudad de Vigo y una de las más viejas de España. ¿Cómo íbamos? Marchando, llenos de gozo, como dice aquel viejo coro, cantando en el camino al cielo con gozo lleno el corazón, con Cristo marcho en el cielo, felices, felicísimos. ¿Avanzaba la iglesia? No. ¿Cuál era la conformidad del liderazgo y del pastorado? ¿Cuál era? Bueno, es que en España es imposible. Bien. Un día que en una reunión de consejo alguien dijo, es que en España ya sabemos lo que pasa, a mí se me despertó una idea. Jesús dice, yo edificaré, y es como si me dijese el Señor. Yo no creo en me dijo el Señor, no creo en eso. Esto es como si la Biblia me dijese ese día, oye, ¿crees el versículo o no? Si Él dice que edificará, quiere decir que lo va a hacer. El problema es, ¿le estás dejando hacerlo? Y ahí eso me produjo un impacto tremendo, de modo que la semana siguiente reunía todo el consejo de iglesia y dije, hermanos, vamos a hacer 2 cosas. Parar. Alto. Y vamos a hacer un programa. Primera cosa, Biblia.
Solo Biblia, nada más que Biblia. Segundo, oración. Solo oración, nada más que oración. En todos los niveles, desde mayores hasta niños. Y pusimos en marcha eso. Hablaba antes de los niños. Nuestros niños tienen ahora un programa que empezó el mes pasado para 5 años de estudio sobre la vida de Cristo. Para los niños, porque los niños necesitan conocer ¿a quién? A Cristo. De modo que tenemos el primer trimestre del año un libro de la Biblia, el segundo trimestre una doctrina bíblica y el tercer trimestre vacaciones de verano. Porque también necesitamos vacaciones de verano. Aparte que si tú quieres tener un programa esos 3 meses te lo darás tú solo, porque en el mes de julio, agosto, la mitad de España va para el norte y la mitad para el sur. Vacaciones. Entonces, tranquilitos, van, vacaciones. Y el último trimestre, vida cristiana. En este momento se está dando vida familiar cristiana. En todos los niveles. Y esa iglesia que cuando se convertía alguien, lo poníamos, no, es una exageración, en el boletín de la iglesia. El domingo Juan López recibió a Cristo. ¡Aplausos! En este momento es muy difícil que no haya 5 o 6 personas convertidas cada domingo. En este momento hay 3 iglesias nuevas establecidas en 10 años. Esto en España es una locura. Algo más. Los misioneros ingleses que habían venido a Galicia 100 años atrás estuvieron trabajando en un pueblo cerca de Vigo durante 100 años. Oídlo bien, no estoy exagerando nada. 100 años históricos. ¿Cuántos creyentes en ese pueblo? 0. Ni uno. Y nos pasan el testigo. Y dijimos, nosotros que tenemos medios, que tenemos no sé qué, que tenemos no sé cuánto, vamos a ese pueblo y vamos a arrollar. Bien, el Señor nos dijo, eso te lo crees tú, ¿verdad? Una pareja misionera. Julio Arriola sabe a quién me refiero. 3 años ahí. Nos decía, le preguntábamos, ¿qué necesitas? Bueno, me vendría muy bien el próximo domingo la juventud para que cantase en la plaza tal y hiciese un poco de ruido. Juventud. Y el pastor de jóvenes, que tiene títulos muy curiosos para las cosas de juventud, le llamaba a eso estruendo celestial. Ni estruendo celestial ni nariz de gato. Iba y se sentaba allí la juventud y cantaba toda la tarde y hacía encuestas y tal. ¿Cuántos en 3 años? 0. Entonces un día la comisión de evangelismo dijo, miren hermanos, propongo dejar ese pueblo, vamos a otro. Bien, creemos que sí. 103 años ya son años. Y de pronto un miembro del consejo dijo, yo quiero hacer una propuesta. Vámonos de Redondela, que es como se llama eso, pero vamos a orar 1 mes por Redondela. ¿Les parece? ¿Cómo no? A orar. Domingo a la mañana estoy en la puerta de la iglesia y el ujier me dice, hay un señor ahí que quiere hablar contigo. Muy bien. Voy, lo saludo, me dice, mire usted, yo soy ingeniero naval, cristiano, me congrego en el norte de España, me trasladaron aquí porque estamos construyendo un barco en uno de los astilleros de aquí de Vigo y voy a estar, pues no sé cuánto, pero probablemente 7 meses u 8. Muy bien, ¿puedo congregarme en la iglesia? Como no, naturalmente, con mucho gusto. ¿Y dónde vive usted? Yo quería reorientarlo inmediatamente a un grupo de hogar. Y él me dijo, vivo en Redondela. En Vigo hay una calle que se llama Redondela. Le digo, ¿número?
Me dice, no, número no. Pueblo, Redondela. Redondela, pueblo. ¿Y cómo estás viviendo en Redondela? Porque me cansa la ciudad. Y quiero vivir en un pueblo tranquilo. Ese pueblo tiene más o menos unos 40.000 habitantes. Pueblo tranquilito, me levanto por la mañana, vengo por la autopista, llego igual que el que vive en el centro de la ciudad. Muy bien, muy bien. Digo, o sea, le conté un poquito la historia. 103 años trabajando en tu pueblo. Nada. Y el hombre dijo, en mi casa se puede hacer una reunión, si queréis. 13 bautizados ya en Redondela. No programes sin Biblia. No trabajes sin oración. Y cuando esto funciona, Dios se encarga de la obra. Aquí te está diciendo Pablo, tienes que ser fiel a la Escritura. Y las características del expositor bíblico son raras, pero tienen que ser. Primero, fidelidad a la Escritura. Por favor, cuando tú abras la palabra, entiende que Dios está hablando por medio de ti. ¿Lo entiendes claramente? Fidelidad. Sé fiel al mensaje. Pablo le dice a Timoteo que van a venir tiempos en donde no serán capaces de ¿qué? De soportar la palabra. Y cuando le pica el oído se busca un rascador, dice ahí el texto griego, que le diga lo que le gusta oír. ¿Ocurre esto o no ocurre esto hoy? Hace poco tiempo, yo no conocía ese canal de Marras. Me habían hablado de él, pero hace poco tiempo, y yo no sé dónde estábamos con Susana, en este viaje en algún sitio. Y yo por la tarde, no sé por qué se me ocurrió poner la televisión. ¿Y sabéis lo que se hace con la televisión? El mando y pasar canal. Toc, 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 toc. Y de pronto oigo, Dios os bendiga. Digo, para un poco. Aquí hay algo. Y me quedo en un canal cuyo nombre no me voy a olvidar nunca. Canal Luz. Y dice, ahora va a predicar el pastor no sé cuánto. Yo dije, Samuel, escúchalo por favor, porque nunca lo escuchaste. Estás hablando siempre de historia de ese pastor. Puse los 5 sentidos en la televisión y él empezó a hablar. Y habló media hora más o menos. ¿Qué dijo? No sé. A última hora me pregunté, ¿pero de qué habló? No lo sé. La verdad. Habló un pupurri de historias y de cosas que no van a ningún lado. Tomó el texto bíblico, lo sacó de contexto y lo convirtió en un pretexto. Así durante media hora. Queridos hermanos, por favor, predica la Biblia con fidelidad a la Biblia. Segundo, el testimonio espiritual del predicador es incuestionable en la predicación. Tú imagínate que los que me conocen en la iglesia saben que yo trato bastante mal a Susana. Bueno, no es verdad, preguntárselo a ella luego, pero estoy poniendo un ejemplo. Y de pronto yo voy a hablar el domingo a la mañana de la entrega del marido a la mujer. ¿Y sabe lo que me dice? Hipócrita. Estamos, no sé aquí, pero en España estamos en la crisis matrimonial más grande de la historia. 70% de matrimonios no llegan a 5 años. Hoy. Y el gobierno tuvo que abrir nuevos juzgados de familia. ¿Para casar? No. Para divorciar. Y como eso no es suficiente, hay una ley que se llama la ley del divorcio express. ¿Sabes qué es? Te levantas por la mañana, te has golpeado con la mujer contigo, te vas al juzgado, le dices no al juez, al secretario, deme los impresos de divorcio express. Y lo cubres con tu DNI, bla, 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 y abajo te dice distribución de bienes gananciales. El piano para mi mujer, porque pesa mucho. Esto,
el armario de la habitación para mí, el perro que lo decida el juez, porque como no puede cerrarse, no sé para quién va a ser, y la suegra para la mujer, por supuesto. Y una vez que tú has hecho todo eso, entregas, en la semana siguiente estás divorciado. Pero esto no llega. De modo que ahora tienes una aplicación para el móvil, en donde haces lo mismo. Pero cuando quieres enviarla, el juzgado te manda un código de identificación al móvil. 9704/1. En los dos, listo. ¿Qué te parece? Si yo no predico Malaquías, nunca se entenderá que el divorcio está reprobado por Dios. Ahora entramos en la iglesia, en vuestra iglesia. No voy a ir. Entro en la iglesia, me siento y escucho al pastor. Quiero hablaros de la necesidad de la iglesia de cubrir su presupuesto. ¿Cuál es el problema? No están ofrendando. Entonces le pongo un parche a un grano infectado. Lo que tendría que haberle puesto es un poco de penicilina antes. ¿Y Malaquías habla de ofrendas o no? Claro, yo no hablo de ofrendas, pero ¿está en la Biblia? No. No vaya a ser que se enfade la congregación y no pueda cobrar el salario a fin de mes. Tonterías. Predica la Biblia sin condiciones. Es necesario hacerlo. Tercera cosa, el que predica tiene que estar vinculado con la iglesia local. Déjame que lo diga de nuevo. Lo único que reconoce el Nuevo Testamento es la iglesia local. Todas las organizaciones evangélicas son buenas, necesarias, en la medida en que estén vinculadas ¿a qué? A la iglesia local, nunca por encima de ella. Esta es la necesidad. Gente vinculada con la iglesia. En nuestra congregación, y estoy poniendo ejemplos prácticos, no por otra cosa, por favor. En nuestra congregación, los líderes de los grupos de conexión son personas vinculadas con la iglesia. Y cuando alguien quiere venir a la iglesia para ser miembro de la iglesia, en el curso de doctrina que recibe también historia de nuestra iglesia. ¿Por qué somos así? Bueno, por alguna razón. ¿Usted está de acuerdo con la iglesia o no? Bueno, es que no me gusta. Mire, 21 en la ciudad, busque una. Nosotros con mucho gusto le vamos a dar nuestra carta de recomendación. No le vamos a echar, pero le vamos a dar una carta de recomendación. Pero si usted es miembro de la iglesia y quiere servir, tiene que estar identificado ¿con qué? Con la iglesia. Nota lo que dice Pablo a Timoteo. Vinculación con la iglesia, dependencia de Dios y capacidad para ejercer el ministerio porque tiene el don del Espíritu. ¿Tú crees en los dones? No en los ruidosos, en los dones de enseñanza. ¿Lo crees o no? En la iglesia de Cristo no debe enseñar el que no tiene don de enseñanza. Es que es un hermano espiritualísimo. Bueno, pues que se alimente. Pero lo que tienes necesidad es de poner a alguien a quien Dios ha capacitado para que pueda ejercer un ministerio. Lo mismo el pastor. El pastor no se contrata. El pastor tiene que tener el don de pastor para poder ejercer el pastorado. Por tanto, hombres con dones. Bueno, Timoteo tiene don. Bueno, naturalmente, más de uno seguro, porque Pablo dice, ejerciendo los dones, dice, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué significa? Cumple los dones que tienes, el ministerio. No hay ministerio sin el respaldo del don. Timoteo dice, haz la obra de evangelista. Obra de evangelista es que Timoteo, con
mucha seguridad o con muchas probabilidades, no tenía el don de evangelista. Don de evangelista no es predicar el evangelio, es discipular. Id a las naciones y haced discípulos. Oye, para discipular a un ateo recién salido del paganismo hay que tener mucho valor. Porque tú le dices, es que hay un solo Dios, que va, hay 1200, porque nos... Y llega un momento en que tienes que tener carácter para eso, ¿verdad? Timoteo, no. Pero no te queda más remedio que hacerlo. Haz la obra, pero cumple tu ministerio. Otra cosa que el pastor, el enseñador, el maestro tiene que tener es el amor de Dios en su ministerio. Escucha 1 Corintios 13:1. Y quiero decirte, lo sabéis todos, que las epístolas no son el desarrollo del pensamiento del autor de la epístola. Las epístolas son el desarrollo por los apóstoles del pensamiento de Jesús. Y de pronto esta mañana se mencionaba, no sé si fue esta mañana, creo que sí, o en algún momento se mencionó la pregunta de Cristo a Pedro: Simón, ¿me amas? ¿Notas que hay 3 veces que Cristo le pregunta eso o no? ¿Y por qué? Bueno, como le negó 3 veces, ahora venga usted y confiese la falta 3 veces. ¿Qué va? Pedro le negó. Fue restaurado cuando salió afuera y lloró amargamente. ¿Está arrepentido? Está arrepentido. Lo que Cristo quiere es enseñar a Pedro una lección y a los que escuchan. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿De verdad? Sí, Señor. ¿Seguro? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De otra manera, si no me amas, no puedes apacentar mis ovejas. Porque el rebaño no es tuyo, es de Dios. No se te ocurra golpear al rebaño de Dios, por favor. Nunca, nunca. Pastorea, levanta, acaricia, mima, carga con la oveja extraviada. Porque es propiedad de Jesús. ¿Lo entiendes o no? ¿Cuántas veces he tenido la desgracia de reprender más que de alentar? Sobre todo cuando eres joven, Aquí verás tú, ya verás tú. Y viene la pobre oveja, un tanto coja, porque anda media coja por ahí, y entra en la reunión, y aparte de su cojera sale con los moratones que le hiciste tú desde el púlpito. Y emprende camino, ¿y qué? No vuelve más. Pablo dice en 1 Corintios 13:1 que si tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Aquí lo tengo a mi derecha hoy. El instrumento más bíblico de la Biblia. Porque tiene címbalos de júbilo, resonantes, pandero, es bíblico. El batería de aquí no está enjaulado. El nuestro estuvo enjaulado un tiempo y se asfixiaba y le sacaron jaula. Pero se le dijo, mira, para tocar la batería tienes que tener sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Y claro, al batería le dan las 2 baquetas y le dice, estos son 2 palos, ¿lo entiendes? ¡Dale! Y le pega a la batería y la batería toca mucho y el bajo dice, yo no me oigo, y sube el bajo y la batería y el bajo y la acústica tiene que tocar y el teclado, y a última hora tenemos ahí un show que no hay quien aguante. No, tranquilo. Cuando toca el batería y le pega a uno de los platillos, ¿suena bien o no? Suena bien.
Pero si yo desenrosco este platillo que tengo aquí y lo tiro por el aire y lo dejo caer en un suelo de cemento, ¿suena bien? No, retiñe. Eso es el ministerio sin amor. Produce ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Por tanto, lo que necesita el expositor bíblico es amar como fue amado. Porque es Dios, el Dios de amor, que habla a su pueblo. No eres tú, es el Señor de la Biblia. En segundo lugar, ¿cuál es la razón? Tiempos de rechazo de la palabra. ¿Crees en esto? En Europa estamos viviendo la época más trágica de la historia de la Iglesia evangélica. Hace 2 años se cerró una iglesia evangélica cada 10 días. Escúchalo. Una iglesia cada 10 días. Grandes templos históricos son almacenes. Y el pueblo no quiere saber de Dios. Y dice Pablo, vendrán tiempos en que el pueblo rechazará la palabra. ¿Y tú qué? Predica la palabra. Terminó el asunto. Hace años, colaboré mucho tiempo con una iglesia en Houston. Y un día que salimos tempranito por la tarde, me dijeron, ¿quieres ir a oír a un predicador famoso? Vamos. Un estadio de béisbol. Hasta la bandera. ¿Cuál es el mensaje? Tú puedes. ¿Eso es Biblia? No es Biblia. Pero eso congrega multitudes. Pero Dios te dice que aunque no venga nadie, prediques la palabra. Ahora, algo más. Estamos en tiempo de emociones, hermanos, y de subjetivismo. La interpretación literal de la Biblia ha dado paso a la interpretación subjetiva, porque estamos en la posverdad. ¿Tú sabes lo que es la posverdad? Es una verdad que no es verdad, pero que afecta a las personas. De manera que hoy en día es muy fácil oír, Dios me dijo. Escuchen ustedes, el Señor me habló esta noche. Y ahí la gente aplaudiendo. Eso es un show, pero no es una predicación. Yo no puedo decir, Dios me habló. Sí, si es en la Biblia, bueno, está muy bien. Pero no puedo decir, es que hoy tuve una revelación especial y como soy apóstol, tengo autoridad para decirte que la Biblia... Déjate de tonterías, mentiroso. No es cierto eso. Dios guarda silencio desde que se escribió la última palabra en su texto sagrado. ¿Lo entiendes o no? El otro día me mandó, un colaborador de la iglesia me mandó un texto del teléfono, dos fotografías de estas. Y se ve a uno diciendo, Señor, háblame. Y de pronto aparece una Biblia desde el cielo y dice, ya te hablo. Solo eso. Y hoy en día estamos en cuestiones raras. Declaramos. ¿Lo oíste alguna vez o no? ¿Y qué es lo que declaras? Bueno, declaro que estoy vestido de cuadro. Está bien, muy bien. Pero no me declares nada cuya autoridad no tengas. ¿Me estás siguiendo? Y nosotros lo dejamos. Esto incide tremendamente en todo, incluyendo la alabanza. La alabanza no es una actividad, es una actitud. Y cuando tú confundes actividad con actitud, tienes que preguntarte qué es lo más importante en el culto. ¿La alabanza o el mensaje? ¿Estamos en esa o no? Pongo un ejemplo para que me entendáis bien todos. ¿Cuánto va a durar el culto? 1h30, ¿está bien? Programa, alabanza, 30 minutos. Bien. Anuncios.
Eso forma parte esencial del culto. Sin anuncios no hay culto. Y viene el director de alabanza de ese domingo y se ha sentido en casa iluminado. Y de pronto da una experiencia que tuvo la semana antes de cantar el cántico. Y como está tan espiritual ese domingo, produce el mantra evangélico. ¿Sabe lo que es el mantra evangélico? Repetir 704 veces 2 líneas del canto. ¿Ocurre o no ocurre? Había un canto en nuestra iglesia, que llegó no sé por dónde, que repetía 6 veces una. Y un buen día por la mañana, el director de alabanza muy espiritual arrancó de nuevo. 6 veces que ponía el cántico, más 6 que le añadió él, 12. Y claro, cuando terminó yo dije, venga. Con 6 sobran y con 4 llegan. Es que estamos en esta dinámica. Y tú ves por ahí gente que canta durante 1 hora y están saltando por el techo de la iglesia. La alabanza es una actitud. Ahora el director de alabanza se ha extendido, ya no es media hora, ya está en 40 minutos. Y los anuncios, wow. Cuando va a subir el que tiene los anuncios, le pasan una notita. Anúnciame esto, y las mujeres, anúnciame mi reunión. Y el otro no sé qué. De modo que otros 10 minutos por lo menos de anuncios. Y entonces le digo al predicador, mira, te he dicho 30 minutos, pero si puedes en 20. ¿Qué es lo que he reducido, por favor? ¿Qué reduje? La palabra. Corto la mitad de la alabanza, pero no corto la palabra. ¿Entiendes esto? Porque la alabanza es la respuesta del pueblo a la voz de Dios, y yo lo que quiero es oír a Dios. Estamos en un mundo de locos, pero nosotros tenemos la obligación de vivir conforme a ¿qué? Conforme a la palabra. Por último, ya terminaron. Nos han ganado por 1-0. Ya voy a terminar rápido. El resultado, la palabra es lo único que produce un avivamiento en la iglesia. Escucha la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y más penetrante? Escucha, por favor, escucha la Biblia. Lo que está diciendo ahí es que la palabra de Dios no solo es eficaz, es eficiente. Siempre funciona. ¿Lo crees o no lo crees? Todos los avivamientos recogidos en la Biblia, incluyendo uno muy conocido, el de Nehemías, se produce cuando el pueblo escucha la palabra. Sin palabra no hay avivamiento. Déjate de pedir avivamientos al Espíritu y cosas por el estilo. Predica la palabra. Y que el Espíritu toque con su poder a cada creyente con la palabra. Ahora, pobre Pablo, no me extraña, amigo Pablo, que con ideas semejantes esté solo. Bueno, pero dice Pablo, pero yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Mira, puede ser que no te inviten en ningún sitio. Tampoco te importe, no busques jamás una invitación de nadie, ¿eh? Es el Señor el que abre puertas. Tranquilito. Y si no me quieren escuchar, siéntate. Y dile al Señor, no me quieren escuchar, bueno, ya lo hará Él, pero tranquilo. Lo único que quiero decirte es que el gozo más grande que puede tener un predicador, ¿sabes qué es? Predicar la Biblia. Y quiero darte una pauta que yo nunca hago porque nunca alcanzo eso. Ojalá el domingo próximo, cuando prediques en tu iglesia, puedas decir en el silencio de tu alma, así dice el Señor. Y cuando termines la predicación,
y te sientes, puedas decir en el silencio de tu alma, así ha dicho el Señor. ¿Lo entendéis bien? Muy bien. Que el Señor os permita sentir el gozo ¿de qué? De predicar la palabra. Que Dios añada su bendición.